Yo pienso que los que deberían predicar son los pastores, no los ancianos. Nos ponemos muy nerviosos. Les voy a pedir, por favor, que tomen sus Biblias y vamos a Génesis capítulo 15. Y si quieren, tomen papel y lápiz porque no puedo evitar ser un poco profe en las cosas. Así que Génesis, no, vamos, Juan Carlos, Biblia o teléfono, vamos. Génesis capítulo 15, vamos a leer del 1 al 18. El pacto de Dios con Abraham. Cantamos recién Dios de pactos, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham. Génesis 15, del 1 al 18. ¿Quieren? Tomen papel y lápiz. ¿Estamos listos? Partimos. Entonces, dice la palabra del Señor así. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y heredero de mis bienes? Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham que creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con gran riqueza. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esta es palabra de Dios. Demos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te glorificamos, te agradecemos, te santificamos por esta palabra bendita, por tu palabra.
un medio de gracia que nos alimenta y nos fortalece, Señor. Te doy las gracias porque tú te diste a conocer por medio de tu palabra, te revelaste. Tu revelación fue progresiva a través del tiempo. Gracias, porque en los últimos tiempos incluso hablaste por medio de tu Hijo. Alabamos tu nombre, Señor, y que todo lo que aprendamos hoy, que es palabra de Dios y vida, la hagamos nuestra, Señor, para poder vivirla y gozarnos en ti. Te doy las gracias por el privilegio, Señor, vacíame de mí mismo y que tu palabra sea lo que brille esta mañana. Por Jesús. Amén. Interesante, ¿verdad? Qué potente lo que acabamos de leer. ¿Se pudieron percibir que pasaron algo muy especial? Dios hace un pacto con Abraham y algo muy particular de unos animales descuartizados, dice la Escritura. Nuestra iglesia, la Iglesia del Valle, es una iglesia presbiteriana en su forma de gobierno, ¿no es cierto? Somos gobernados por los presbíteros y además es reformada o calvinista en su teología. Esto quiere decir que observamos la Biblia a través de esta teología reformada, ¿ya? Y bueno, obviamente Juan Calvino, reformador francés que vivió en Ginebra, en Suiza, es el que desarrolló y profundizó esta teología. Esta teología nos enseña que Dios es soberano, ¿ya? Sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Es soberano de los creyentes, es nuestro soberano, pero también es soberano de los no creyentes. Este Dios soberano se relaciona con su pueblo a través o por medio de pactos. ¿Se fijaron en la lectura que acabamos de tener? Los reformados, y principalmente los presbiterianos, en vez de ver la Biblia como una colección de eventos y mandamientos por separado, interpretamos la Biblia como una historia unificada de la relación de Dios con la humanidad o Dios con su pueblo, organizada a través de una serie de pactos. ¿Ya? Así observamos. Y ustedes, los que van a ser miembros de la iglesia, Alejandra, Flo, y tantos que están haciendo, tienen que comprender, como también los que ya llevamos años, que nosotros observamos la Biblia desde esta perspectiva, ¿ya? De un Dios soberano que se relaciona a través de pacto con nosotros. Y esto también podemos llamarlo, se llama teología pactal. Nosotros tenemos esos fundamentos. Y básicamente, en esta teología del pacto encontramos en la Escritura 3 tipos de pactos, ¿ya? Obviamente desarrollado por los teólogos reformados, pero encontramos 3 tipos de pactos. El primero se llama el pacto de redención, ¿ya? Pacto de redención. Yo les dije, saquen papel y lápiz porque estas cosas son muy interesantes. Este pacto de redención es intratrinitario, un poquito difícil de decirlo, pero es dentro de la Trinidad. Este pacto es entre las 3 personas de la Trinidad y tiene que ver con el pacto hecho en la eternidad, o sea, sin tiempo, en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para llevar a cabo la salvación de sus escogidos. Se los explico. Dios el Padre, que comanda, ¿no es cierto?, elige a un grupo de personas para ser redimidas y las entrega a su Hijo, el cual envía a cumplir una misión. El Hijo acepta esta misión de venir al mundo, obedecer la ley, morir en la cruz como sacrificio y sustituto por los pecados de los escogidos. A cambio de su obediencia y sacrificio, el Padre le promete su exaltación y un pueblo redimido. Y el Espíritu Santo es el encargado de aplicar esta obra redentora de Cristo a cada uno de los creyentes. ¿Se entiende? Me acuerdo que en la Academia Teológica nos explicaban que esto fue como una conversación cósmica entre el Padre y el Hijo. Esta creación va a fallar, va a pecar,
¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Quién va? Y en esta conversación, ¿no es cierto?, ficticia, el Espíritu, Jesucristo, Dios Jesús dice, yo voy. Y el Padre lo envía. ¿Entienden? Esto se llama el pacto de redención. Aquí, ¿me puedes poner este? ¿Y de dónde apoyamos esto? Esto está sacado de la Escritura. Y miren lo que dice Isaías 42, 1 al 9. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas podrán su esperanza. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Saben de qué está hablando, no? De Jesús. Para abrir los ojos a los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. ¿Se dan cuenta? Dios Padre hablando de su Hijo que va a liberar a los cautivos, va a dar vista a los ciegos, va a ser lleno del Espíritu. Dios habla de ese siervo en el que se deleita, que tendrá el Espíritu Santo, que hará justicia entre las naciones, que devolverá, ¿no es cierto?, la vida y que lo constituirá a él mismo como pacto para el pueblo. Y todo esto lo anunció, repito, antes de las cosas sucedieran. ¿Se dan cuenta? Y después, en esta teología que todos debemos comprender aquí en una iglesia presbiteriana y reformada, encontramos el pacto que se llama de obras. El pacto de obras. Este pacto de obras es entre Dios y Adán, como representante de la humanidad y que fue hecho en el jardín del Edén. Y consiste en que Adán debía mostrar obediencia perfecta en todos los mandatos de Dios. Y al obedecer perfectamente tendría vida plena y eterna. Pero ¿qué ocurre? Dios fracasa, desobedece al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedece al Señor. ¿Qué dije? No, a Adán. Dios no, a Adán. Adán desobedece, ¿verdad? Adán desobedece y fracasa. Él fracasa, no logra obedecer al Señor. Y Adán no tenía la inclinación a pecar que nosotros sí tenemos desde ese momento en adelante. Y come de este árbol y obviamente recibe la penalidad, la muerte. ¿Ya? Génesis 2, 16, 17 ocurre todo esto. Y podría haberse acabado todo ahí, pero Dios ama a estas criaturas que ha creado. Las ama profundamente y decide en su soberanía salvarlas, redimirlas. Y después de este pacto de obras, ¿no es cierto?, en que él tenía que hacer, obedecer, comienza a través de toda la Escritura un pacto que se denomina en teología el pacto de gracia, ¿ya? Que es la respuesta de Dios a este pacto de obras, y el pacto de gracia es la solución a la situación catastrófica que ocurrió en el Edén. ¿Y cuándo se inaugura este pacto de gracia?
Toda la Escritura, desde Génesis 3:15, cuando se habla del protoevangelio, cuando Dios promete enviar un hijo de Eva, que resolvería el problema y promete un redentor. Y el pacto de gracia es entre Dios y la humanidad ya caída. Descansa eternamente en la obediencia y el sacrificio de Cristo. Estoy explicando esto porque tenemos que entender acerca de esto que acabamos de leer en la Escritura, de este pacto que Dios hace con Abraham. Y los pactos en la Escritura y en el Antiguo Medio Oriente eran entre un soberano y un vasallo, ¿ya? Entre un soberano y un súbdito, a diferencia de un contrato que es entre iguales. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato, ¿cierto? Pero es entre iguales. Y al igual que en los pactos, en un contrato, ¿no es cierto?, hay toda una cosa que se firma, unos acuerdos, y hay un símbolo. Y en el matrimonio, ¿cuál es el símbolo? Perdón, me lo robaron. no lo tengo. Pero en los pactos, como en los contratos, entonces, específicamente en los pactos de la Escritura y en los pactos del Antiguo Medio Oriente, era muy común que se hiciera un pacto entre un soberano y un súbdito. Debían haber 4 elementos importantes. Primero, las dos partes, un soberano y un súbdito, ¿ya? No es entre iguales, hay un soberano y un súbdito. Luego estaban las estipulaciones del pacto, una señal visible del pacto y, obviamente, las bendiciones o maldiciones por quebrantar o cumplir ese pacto. ¿Vamos entendiendo? Y entonces, partimos, ¿no es cierto?, en esta relación pactal de este Dios soberano con sus criaturas. Y el primer pacto que encontramos, yo creo que ya todos más o menos ubican la Escritura, el primer pacto que encontramos, el denominado pacto noético, el pacto que Dios hace con Noé. Se deben recordar que Dios promete, ¿no es cierto?, que nunca más destruiría el mundo por medio de un diluvio, por medio de esta agua, ¿cierto? Noé se compromete a ser modelo de Dios en la tierra. Miren, era el primer ser humano nuevamente que había en la tierra. Y como señal visible de este pacto, ¿qué Dios hace? Pone un arco en las nubes. Entonces vemos el soberano, el vasallo, una señal del pacto, y Noé tenía que ser representante de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa? Nuestro hermano Noé falla, ¿cierto? Lamentablemente, falla. Génesis 9, 8 al 12. El segundo pacto que encontramos cronológicamente en la Escritura es el que acabamos de ver y que forma parte de este pacto de gracia, es el pacto abrahámico. Y es el mediador, ¿no es cierto?, de este pacto es Abraham, o el administrador de este pacto es Abraham, donde Dios promete a Abraham bendecirlo con una gran descendencia. Ya vimos, ¿no es cierto?, las estrellas. Y que por medio de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios cumple su parte del pacto, le da un hijo, pero Abraham, ya sabemos, no es intachable. ¿Se acuerdan que él miente frente al faraón? No espera el hijo de la promesa, sino que tiene un hijo con la esclava Agar de Sara. Nace Ismael, de ahí vienen los ismaelitas, ¿no es cierto?, los árabes. Entonces tenemos una señal también pactal. Dios le manda a hacer la circuncisión. Tenemos al Dios soberano, al vasallo, Abraham, tenemos la señal del pacto, circuncisión, ¿no es cierto? Pero Dios cumple, pero Abraham falla. Y así vamos avanzando y tenemos el pacto con Moisés, lo mismo.
Dios, Moisés como vasallo, y le entrega como la ley. Y el sábado como señal del pacto, la ley y el sábado. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Obedece la ley? ¿Celebra la ley? Fracasa. Éxodo 31, 16, 17. También hace otro pacto más adelante con el rey David. El pacto davídico. Y Dios promete que un hijo de David va a ser un rey, pero realmente conforme al corazón de Dios, no como David. David pecó, falló. Todos conocemos el pecado de David, grave, de los pecados graves que hay, ¿no es cierto?, que encontramos en la Escritura. Y Dios promete que un hijo de David tendría y se sentaría en el trono de David y sería un rey eterno, completamente según el corazón de Dios. Pero sabemos que David y el pueblo no cumplen, pero Dios sí va a cumplir. Sabemos que los reyes de Israel son uno tras otro, peor y peor. Hay ciertas luces con algunos, pero en general en Judá hay solo reyes malos. Dios cumple y sus siervos fallan y no cumplen su parte del pacto. Lo vemos eso en 2 Samuel 7:16. Finalmente, en esta revelación progresiva que vemos en la revelación de Dios que es la Biblia, encontramos en el Nuevo Testamento un nuevo pacto. En realidad que es la consumación y cumplimiento final de un único pacto de gracia. Y el mediador aquí es Jesucristo. Y este nuevo pacto es mucho mejor que todos los anteriores. Porque este pacto lo inaugura Jesús en la cena, que la vamos a celebrar más adelante. Porque este pacto ahora es en su sangre preciosa. La sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No la sangre de animales, de corderos. No, ahora es en este nuevo pacto. Es en la sangre de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Me gustaría que estuviéramos claros porque así podemos entender mejor este pacto de Abraham. Este pacto con Abraham. Y volviendo al pasaje que nos convoca, dice en Génesis 15:1 que después de estas cosas, ¿ya? Génesis 15:1, después de estas cosas, ¿qué había pasado en Israel en esa época con Abraham? En el capítulo 14 nos cuenta la Escritura que aquí en Palestina, ¿no es cierto?, en lo que hoy es Israel, Jordania y todo ese sector, se había armado la grande porque había habido una guerra. Y resulta que nos cuenta la Escritura en el capítulo 14 que 4 reyes se unieron para hacer la guerra con otros 5 reyes de toda la zona de Palestina. Resulta que estos 4 reyes que se habían unido derrotan a estos 5 reyes que también habían formado esta colisión. Y uno de los reyes de esta colisión que pierde es Sodoma. ¿Ya? Es el rey de Sodoma. ¿Y quién vivía en Sodoma? Lot, un sobrino de Abraham. Entonces, obviamente estos 4 reyes que ganan se llevan todo el botín de Sodoma y esclavizan a las personas de Sodoma. Y estaba ahí Lot, sobrino de nuestro hermano Abraham, padre Abraham. Y resulta que Abraham valientemente forma, ¿no es cierto?, un batallón entre sus esclavos y las personas que vivían con él. Forma un batallón y va al rescate con 300 personas de su sobrino Lot. Y ocurre, ¿no es cierto?, un milagro en que Abraham derrota esta coalición de 4 reyes tan poderosos con estos hombres que tenía, digamos, en su estancia. Los derrota y libera a Lot. Pero
Él es intachable y solo libera a Lot. ¿Ya? Y cuando vuelve de este triunfo en esta batalla, él se encuentra y sale a su encuentro el rey de Salem. ¿Quién es el rey de Salem? El sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. ¿Ya? Retornando de este triunfo, sale a su encuentro y se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem, que rey de Salem significa el rey de paz. ¿Ya? Es un tipo de Cristo, Melquisedec. ¿Y qué ocurre? Melquisedec bendice a Abraham, lo bendice con pan y vino. Y por otra parte, Abraham, ¿qué hace? Diezma. Encontramos el diezmo antes de la ley. Encontramos el pan y el vino antes del sacrificio. Interesante, ¿verdad? Pero Abraham, como les digo, no quiere tomar nada del botín legítimamente ganado, pero él está claro que todo su sustento venía de Dios y no necesitaba de estas cosas. Y aquí nos encontramos entonces en el versículo 1, cuando la palabra del Señor viene a Abraham y le dice: Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Y yo veo que tu probidad, podríamos decir, tú confías en mí, tu recompensa será grande, dice el versículo 1. Pero ¿qué pasa con Abraham? Abraham le dice al Señor, le reclama, la verdad es que le reclama, dice que ¿para qué quiere él una recompensa si en el fondo no tiene a nadie con quien compartirla? No tiene descendencia, no tiene un hijo. Cualquier bendición que Dios le quiera dar, al final quedaría para un criado de la casa. Abraham no tenía ningún heredero, entonces él está frustrado. Dios no le había dado un hijo y eso era interpretado en la antigüedad como una falta de bendición de Dios o una desgracia o un castigo, ¿ya? Entonces Dios le dice en el versículo 4 que estás equivocado, Abraham, que no será un criado el heredero de todo lo que tú posees, sino que será un propio hijo tuyo. Y, ya leímos, le dice, ven, acompáñame, Abraham, vamos para afuera. Y le muestra el cielo. Y obviamente al ver el cielo hay una multitud incontable de estrellas. Y le dice que así de numerosa será su descendencia. Aquí Abraham, cuando estaba escuchando estas palabras de Dios, tenía aproximadamente 90 años. Y Sara, 80. Pero ocurre un milagro en el versículo 6. Y aquí todos tienen que leerlo. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios y fue considerado justo. Abraham le creyó a Dios que le daría un hijo a pesar de su avanzada edad y la de su mujer. Y esto le fue considerado como justicia. Qué maravilla del Evangelio, como está presente desde el Génesis hasta Apocalipsis. Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo. Abre paréntesis. Yo creo que hay muchas personas acá que en algún momento de sus vidas, en alguna iglesia, les enseñaron de que en el Antiguo Testamento Dios era de una forma y en el Nuevo Testamento Dios como que es de otra forma, como que cambia. Y en el Antiguo Testamento es un Dios tirano, cruel, y no, en el Nuevo Testamento es todo amoroso, toda gracia. Y la explicación que tienen es que te dicen, no, es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaban bajo la ley, pero en el Nuevo Pacto estamos bajo la gracia.
Y es simple de sumar 2 más 2, que si realmente estábamos bajo la ley y que eran juzgados bajo la ley, nadie cumplió la ley. Y Abraham en este minuto estaría en el infierno. Todos estarían en el infierno. Noé, Abraham, David, Moisés. ¿Entienden? Porque siempre ha sido gracia. Siempre ha sido gracia. Porque Dios no cambia. No puede cambiar. Siempre ha sido gracia. Cierra paréntesis. Entonces, vuelvo a repetir. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Observen qué interesante el comentario que hace el apóstol Pablo en Romanos 4, 23 y 24, que Joaquín me lo tiene aquí. Y leamos este pasaje de Romanos. Pone el Joaquín, por favor. Romanos 4, 23, 24. Dice, y esto, dice el apóstol Pablo, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Fe salva, solo la fe. Y a pesar de que Abraham sí le creyó a Dios, así todo se atreve a preguntar, bueno, Dios mío, ¿y qué pruebas tienes de que yo poseeré esta tierra? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Dice. Entonces el Señor hace algo muy extraño. Le pide que traiga una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, más una tórtola y un pichón de paloma. ¿Y qué procede a hacer Abraham? A partirlos en mitades. ¿No es cierto? Los pone uno al lado del otro y forma un camino. Yo creo que ustedes se podrán imaginar el espectáculo sangriento que ocurrió ahí. O sea, una vaca, una cabra y un carnero de 3 años son animales adultos. Sangrerío que tiene que haber habido ahí. Lo fuerte de ver eso tiene que haber sido muy impresionante, una carnicería. Pero Abraham seguramente comprendió lo que estaba por suceder, porque este tipo de ceremonia era común en el antiguo Medio Oriente, porque así se celebraban los pactos, como ya les enseñé, entre soberanos y súbditos. ¿Comprenden? Los animales partidos eran la constatación visual y física de lo que le pasaría a aquel que no respetara su parte del pacto. Aquel que violara el pacto debía pagar con su vida. Y con tanta sangre comenzaron, dice la Escritura, a llegar aves de rapiña, a lanzarse sobre los animales partidos, y Abraham los ahuyentaba, ¿cierto? Dicen los eruditos, los estudiosos, que estas aves de rapiña representan a los pueblos vecinos y paganos que siempre molestarían a Israel. Y la defensa de Abraham de su herencia prometida de las naciones paganas, que trataría de destruir siempre a los descendientes de Abraham. Lo vemos hasta hoy día mismo, ¿no es cierto? En Israel, en Palestina, nunca ha habido paz. Y nos dice la Escritura que en el versículo 13 que llegó la noche y Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. Esta oscuridad aterradora, según los estudiosos, tiene que ver con la revelación que Dios le iba a hacer unos momentos después. Y le dice, Dios le revela a Abraham que de sus descendientes sufrirían por una esclavitud terrible, que serían oprimidos y maltratados en esta esclavitud por 400 años en una tierra extraña.
Por supuesto, estaba refiriéndose a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero Dios le promete ser fiel y librar a este pueblo, librar a esta descendencia de la esclavitud, luego de castigar a esa nación. Obviamente nosotros sabemos que es Egipto. Y le dice no solo eso, sino que de ahí además saldrán con gran riqueza. ¿Recuerdan que cuando vemos en el libro de Éxodo, los hebreos salieron con los tesoros de Egipto? Esos mismos tesoros que después sirvieron para hacer el tabernáculo. Bueno, todo eso está en el libro del Éxodo. El relato continúa en el versículo 15 y dice, le promete a Abraham que tendrá una buena vejez y morirá en paz. 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. Aparecieron una hornilla con humo, una antorcha, un fuego, una luz encendida que representaba la presencia de Dios ahí con Abraham. Dios estaba ahí con él. Podemos entender esto porque también ocurrió algo muy similar en Éxodo 19, 18, que Joaquín también me lo tiene. Me lo puedes poner. El monte, dice Éxodo 19, 18, estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Entonces, la presencia de Dios se hace una realidad en aquel momento tan tremendo. Y esta hornilla humeante y esta antorcha comenzaron, ¿no es cierto?, a pasar entre estos animales descuartizados. Pero no sé si se fijan, Abraham no pasa. Abraham se queda dormido. R.C. Sproul, que muchos de aquí lo escuchan y lo admiramos, ya está muerto, pero dice, Dios invoca un juramento de automaldición si incumplía en guardar el pacto. Dado que no podía jurar por una autoridad superior, Dios juró por sí mismo que guardaría los términos del pacto. Y mientras tanto, Abraham dormía. Yo creo que cae en este sueño protector de parte de Dios, en un sueño protector. Dios evita que Moisés pase por entre los animales partidos, porque la explicación es obvia, para que no sufriera las consecuencias de no guardar el pacto, porque estaba seguro que no podría guardar el pacto. Es una muestra de amor. Y Abraham se duerme, pero Dios no duerme, porque se mantiene despierto, porque Él le ha prometido ser su protector y su escudo. Y también esa promesa de Abraham es para nosotros. Él es tu protector, Él es tu escudo, porque Él te ama. Y hace muchos años, no está David acá, ahí está, cantábamos un salmo que muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen, a lo mejor algunos sí, que era precioso. Y que, ¿se acuerdan cuando el pastor Fabio cantó acá? Bueno, yo quería hacer lo mismo, pero no me atreví. Entonces le pedí a David a ver si pudiera musicalizar este salmo que tiene mucho que ver con lo que estamos predicando y orémoslo todos junto con David. Esto se llama David. Salmo 121, del 1 al 4.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén, gracias David. Hace 12 años atrás, o 13 tal vez, entre 12 y 13 años, no, creo que no estaba Marco como presbítero, hace 2 o 13 años. ¿Sí? No sé, pero recibí un llamado como a las 2 de la mañana y al otro lado del teléfono una voz de una mamá llorando, desesperada, y me decía, Carlito, siempre me han dicho Carlito, Carlito, te necesito, ven, por favor, ven, se muere Santiago, se muere Santiago. Bueno, obviamente nos despertamos con Claudia así asustados y era una voz muy desesperada de que Santiago, un niño que había nacido con una malformación en el corazón, se estaba muriendo, lo habían operado y estaba desangrando, estaba en un problema. Y me llama, por favor, vente al hospital. Salí al hospital a esa hora tarde. Y bueno, obviamente estaba la familia desesperada. Estábamos todos muy asustados en la clínica Santa María, todavía me acuerdo. Y empezamos a orar y nos arrodillamos y oramos. Señor, por favor, salva a Santiago, por favor, salva a Santiago. Pasó un poquito de los momentos, los tiempos y aunque seguía grave, pareciera que las cosas se estaban controlando. Y me pasó que yo me fui a sentar, los papás estaban ahí, seguían seguramente orando, y yo me fui a sentar y deben haber sido como las 5:30, tal vez las 6 de la mañana, y yo me dormí. Me desperté yo creo como a las 7, igual un poco me sentía mal, porque no era un momento para dormirse. Y me di cuenta que sus padres no se habían dormido, pero yo sí. ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque cuando tú eres padre y amas de la forma en que ama un padre, no te duermes. Yo por mucho que quería a Santiaguito, mi amor no era suficiente. Mi amor no era suficiente. Los padres no se duermen y nuestro Padre no se duerme.
los evangelios nos cuentan que antes del arresto de Jesús y después de la Santa Cena, después de la cena, después de la Pascua, e instaurar un nuevo pacto en su sangre, Jesús, en profunda angustia, se retira y le pide que lo acompañen 3 de sus discípulos. Y se retira a orar angustiadamente al monte de los Olivos. Y ruega al Padre y dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, que pase de mí esta copa. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Fue el momento de mayor angustia de Jesús que observamos en la Escritura. Tanto así que su sudor era como gotas de sangre y un ángel tuvo que venir a fortalecerlo, dice la palabra. Pero cuando terminó de orar, volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Los encontró durmiendo aún en este momento tan duro, tan terrible. Los que habían jurado estar con él estaban durmiendo. Y Jesús pasa este trago amargo de la cruz, la humillación y la ira de Dios solo. Porque incluso el Dios Padre lo abandona. Jesús hace maldición por nosotros, aún habiendo cumplido la ley y su parte del pacto, y recibe el total castigo y las maldiciones prometidas en Éxodo 28. Y su cuerpo literalmente es partido, como aquellos animales. Dice la Escritura: molido por nuestras transgresiones e iniquidades. Más adelante justamente vamos a recordar eso en la cena. Y aquí Joaquín también tiene una lectura que quiero compartir en Mateo 26, 28. Y dice, no lo tienes tú, está. No, Joaquín, lo leo. Dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Este mensaje es un mensaje de esperanza para los que creen, para los que tienen fe, pero a la vez es un mensaje de muerte para los que no la tienen. Y si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, la Sagrada Escritura dice que por gracia somos salvados por medio de la fe. Vemos esto en Abraham. Vimos esto en Abraham y lo vemos hoy en día también, porque la Biblia es una sola cosa. Y vemos también que el pecado se paga con la muerte. La transgresión del pacto se paga con la muerte. Yo creo que ha quedado súper claro que o pasa Dios o pasas tú. En otras palabras, ¿paga Cristo o pagas tú por haber quebrantado el pacto? Para los que Dios nos dio la fe, esta palabra es un deleite y un gozo. Así como leímos de Abraham, que le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Te invito a ti esta mañana que tal vez por primera vez escuchas este mensaje del Evangelio. Te invito a creerle a Dios. Te invito a creerle a la palabra de Dios. Te invito a creer en la obra redentora de Jesús en la cruz y entregarle tu vida a Él. Porque si no, estás perdido y vas a tener que pagar por la transgresión y los pecados. Para que puedas dormir en paz
como dormimos nosotros. Para que puedas dormir en paz, te invito a orar conmigo al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por haber pasado entre aquellos animales. Te damos las gracias porque a pesar de haber cumplido tu parte del pacto, te haces transgresor, culpable de ese pacto y recibiste en tu propio cuerpo las consecuencias de las transgresiones. Sin ser, te hiciste maldición por nosotros, habiendo tenido una vida perfecta. Te hiciste culpable por nosotros. Y pido al Espíritu Santo que si alguien escucha esta palabra de vida por primera vez escucha que por fe somos salvados y que por fe somos considerados como justos, te pido, Espíritu Santo, que esa persona la haga suya y te pueda conocer y pueda vivir la alegría y la libertad de ser un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia para que nunca dejemos de recordar y nunca olvidemos que tú recibiste las maldiciones que promete Dios en Éxodo 28 por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos da vida, una vida abundante y eterna. Gracias por morir en la cruz por mí y por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.